Un niño negro sin hogar salva a un niño blanco de los traficantes. Lo que sucede después te sorprenderá. La furgoneta se adentró en el callejón como un depredador acechando a su presa, lenta, paciente, deliberada. Tenía las luces apagadas y el único sonido era el suave crujido de cristales rotos bajo las ruedas. Tyrese Maddox lo vio con el rabillo del ojo, agazapado tras una pila retorcida de metal y madera, bajo la valla publicitaria derrumbada. La lluvia no amainaba, convirtiendo el suelo de grava del callejón en un riachuelo que le calaba los zapatos y le helaba los huesos. ¿No se movió? Todavía no. Entonces, la puerta de detrás de la vieja panadería se abrió de golpe. Un niño, descalzo, pequeño, blanco y de apenas 10 años, salió tambaleándose, con el cuello de la camisa roto y una tira de cinta adhesiva aún pegada a la muñeca. Parecía aturdido, aterrorizado, como alguien que ha estado corriendo kilómetros en círculos y solo ahora se da cuenta de que no tiene ni idea de dónde está. Su mirada recorrió todas las direcciones, pero cuando se posó en Tyrese, agachado e inmóvil, ambos se quedaron paralizados. Por un segundo, todo quedó en silencio. Entonces, la puerta lateral de la furgoneta se abrió con un agudo chirrido metálico. Sin pensarlo, Tyrese se abalanzó sobre él. Sus instintos fueron más rápidos que su miedo. Agarró al chico del brazo y lo tiró hacia abajo, detrás de un contenedor oxidado, justo cuando un hombre salió de la furgoneta, alto y bien afeitado, con pasos seguros como los de alguien que ya lo había hecho muchas veces. El hombre sostenía algo en la mano. Era largo, negro y de cañón corto, como una pistola tranquilizante. No gritó, no entró en pánico, simplemente escudriñó el callejón con la serena precisión de un cazador. Tyrese mantuvo la mano sobre la boca del chico. El chico temblaba. Su respiración rápida y caliente contra la palma de Tyrese. Se agacharon en silencio mientras el hombre empezaba a escudriñar las sombras, levantando las tapas de los cubos de basura, mirando detrás de las cajas. «¡No hagas ruido!», susurró Tyrese cerca del oído del chico, apenas moviendo los labios. El chico inclinó la cabeza, asintió, con los ojos abiertos y brillantes de miedo. El corazón de Tyrese latía tan fuerte que pensó que los delataría. Pero el hombre no miró en su dirección. Todavía no. En cambio, tocó un pequeño dispositivo que llevaba colgado del cuello y murmuró algo que Tyrese no pudo oír por encima de la lluvia. Entonces Tyrese vio su rostro. La luz parpadeante de la farola del callejón iluminó al hombre justo en el punto justo, y de repente Tyrese supo dónde lo había visto antes. El tablón de anuncios del refugio, un cartel plastificado con el titular: «Niños desaparecidos vinculados a una empresa de transporte privada». Había 3 fotos debajo, 2 niños y un adulto. Este hombre. Su nombre no figuraba en la lista, pero sus fríos ojos azules se habían quedado grabados en la memoria de Tyrese como astillas. El hombre siguió adelante, examinando la siguiente sección del callejón. Tyrese no esperó. Le hizo un gesto al chico para que lo siguiera y comenzó a recorrer los callejones tras la vieja zona de almacenes, con los zapatos chapoteando y la mente acelerada. El chico lo siguió en silencio, intentando seguirle el ritmo, resbalando una vez, pero agarrándose a la barandilla rota de una escalera. Se agacharon para atravesar una alambrada que Tyrese había abierto semanas atrás. Pasaron junto a la carrocería de un autobús medio quemado y bajaron por una pendiente hacia la estación de ferrocarril. Solo cuando llegaron al túnel de mantenimiento, abandonado hacía tiempo y medio inundado, Tyrese se detuvo. Se agachó primero, tirando del chico tras él. El túnel olía a moho y metal oxidado, pero estaba tranquilo y oscuro. Por ahora, era seguro. El chico se desplomó en el suelo, con los hombros agitados por sollozos silenciosos. Tyrese se agachó a su lado, observando la entrada del túnel. «¿Cómo te llamas?», preguntó Tyrese al cabo de un momento. Eli», susurró el chico con la voz quebrada. «Yo... no sé dónde estoy». Tyrese lo observó. Eli parecía limpio, o al menos más limpio que cualquiera que hubiera estado sin hogar. Su camisa tenía el logo descolorido de un colegio privado, y su piel estaba pálida, como si no hubiera estado al sol en días. Su muñeca aún tenía un anillo pegajoso, donde le habían quitado la cinta adhesiva demasiado rápido. «¿Te sacaron de algún sitio?», preguntó Tyrese en voz baja. Eli asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. «En el patio, hace 3 días. No recuerdo mucho después de que me echaran algo en la bebida». Tyrese apartó la mirada, con la mandíbula apretada. No se trataba de otro niño perdido.
Algo más grave estaba ocurriendo. Ese hombre con la pistola tranquilizante no trabajaba solo, ni intentaba encontrar a Eli para traerlo a casa. Tyrese había visto suficiente en su corta vida como para saber cuándo alguien mentía, incluso sin palabras. Ese hombre había estado buscando como si lo hubieran enviado a recoger algo. Tyrese volvió a mirar a Eli, luego al oscuro túnel. ¿Podía dejarlo allí? Sería más seguro para él. Pero ya había tomado su decisión. De acuerdo, dijo. Tenemos que seguir adelante. No van a dejar de buscar. ¿A dónde vamos?, preguntó Eli en voz baja. Tyrese se subió la cremallera de su chaqueta mojada por la lluvia y se puso la capucha. ¿A algún lugar donde no nos encuentren esta noche? Se adentraron más en el túnel. El agua goteaba del techo, resonando en la distancia. Mientras caminaban, los pensamientos de Tyrese corrían. Necesitaba pensar rápido. Ya no se trataba solo de esconder a un niño asustado. Se sentía mal, más grande que cualquiera de los dos. Y la mirada en los ojos de ese hombre no había sido de enojo. Había sido clínica, como si estuviera recuperando una máquina defectuosa, no a un niño desaparecido. ¿Cuál es tu apellido?, preguntó Tyrese de repente. Eli dudó. Keller, creo. Me llamaban Sujeto E, pero mi apellido es Keller. Así me llamaba mi tío antes de que me secuestraran. Tyrese se detuvo en seco. Había oído ese nombre antes. Keller, Dalton Keller, uno de los nombres en los carteles que solía ver cerca de la zona corporativa norte. Keller Holdings, Industrias Helixgen, Investigación Biológica Experimental. Volvió a mirar a Eli, lo miró de verdad. El chico no actuaba como alguien que acababa de ser secuestrado. Actuaba como alguien que había escapado. A Tyrese se le revolvió el estómago. No se trataba de un fugitivo recogido por traficantes. Era algo peor. El chico había sido rescatado de un lugar organizado, rico y poderoso, y ahora alguien intentaba borrar ese error. ¿Te hicieron algo?, preguntó Tyrese con cautela. Eli se estremeció, pero asintió. No paraban de hacer preguntas, de ponerte a prueba. No lo recuerdo todo, solo las luces y el sonido que hizo la puerta al cerrarla. Tyrese apretó los puños. Fuera lo que fuese, no era nuevo. Les había pasado a otros. Quizás a su propio hermano Devon, que había desaparecido tras un traslado del refugio hacía casi un año. Las piezas aún no encajaban, pero encajarían. Miró alrededor del túnel asegurándose de que estaban solos, y se sentó junto a Eli. Le entregó un pequeño paquete de galletas del bolsillo de su abrigo, empapadas pero aún comestibles. «Descansaremos aquí esta noche», dijo Tyrese. «Mañana encontraremos a alguien que pueda ayudar». Eli levantó la vista con esperanza. «¿Te quedarás conmigo?». Tyrese no respondió al principio. Simplemente observaba la oscuridad, atento a los pasos, esperando un peligro que aún no había llegado. Finalmente, habló. «No te voy a dejar. Ahora no». Aún no sabía que Eli no era un niño desaparecido cualquiera, y que quienes lo buscaban no eran solo traficantes, sino parte de algo mucho más grande y mucho más oscuro. Por la mañana, los titulares habían empezado a extenderse. Niño de 10 años desaparecido, visto por última vez cerca de Eastgate Park. Autoridades instan a la vigilancia. Posible secuestro. Se busca a Eli Keller, hijo de un destacado empresario. Tyrese se agazapó en el tejado de una carnicería cerrada, con un manto de niebla que se extendía desde el río tras él. Al otro lado de la calle, los periodistas abarrotaban el callejón por donde Eli había salido la noche anterior. La policía acordonaba la escena, pero la verdadera búsqueda se desarrollaba en otro lugar. Los contó: 3 sedanes negros sin distintivos, 2 furgonetas gris mate sin matrícula, y al menos 4 hombres con abrigos azul marino y expresiones severas escrutando el distrito industrial con movimientos lentos y calculadores. No eran policías, no hacían preguntas, daban órdenes, y se movían con determinación. Tyrese conocía ese tipo de precisión. La había visto una vez, años atrás, cuando un chico del refugio desapareció tras una cita médica organizada por un patrocinador externo. El personal les dijo a todos que lo habían reubicado, pero Tyrese nunca lo creyó. Ni entonces, ni ahora. Se deslizó del tejado y regresó al túnel de carga donde se escondía Eli. El chico estaba sentado con las rodillas contra el pecho, con una manzana magullada en las manos. La piel de la fruta estaba blanda y manchada, pero Eli no se quejó. Tomó pequeños bocados y se quedó mirando a la nada. «Están por todas partes», murmuró Tyrese, secándose el agua de las mangas.
No buscan pistas, solo a ti. Ellie levantó la vista lentamente. No entiendo por qué. Tyrese se sentó a su lado, apoyando los brazos en las rodillas. Creo que sí. Solo que no quieres recordar. Ellie se quedó callado un momento. Luego, lentamente susurró. Me llamaron por un número. ¿Qué número? Asignatura E. A veces solo E9. Me hacían exámenes. No como los exámenes escolares, diferentes. Me ponían cables en la cabeza, me hacían preguntas que no tenían sentido. Tyrese tensó la mandíbula. ¿Y tu papá? ¿Lo recuerdas? Ellie frunció el ceño. Recuerdo a alguien alto, frío. No como un padre de verdad, más como un médico al que no le gustaban los niños. Bajó la mirada. Me dijeron que era especial. Las palabras le impactaron a Tyrese. Especial. Esa era la misma palabra que habían usado para su hermano mayor, Devon, antes de que desapareciera. Devon siempre había sido brillante, curioso, rápido, bueno con los números. Un día, apareció un transporte privado y se lo llevó. El director del refugio dijo que era para un programa de colocación avanzada. Devon nunca regresó. Ahora, sentado junto a Ellie, Tyrese sintió la misma fría sospecha creciendo en sus entrañas. Necesitamos ayuda, dijo, poniéndose de pie. ¿De quién? Preguntó Ellie con voz apenas audible. Tyrese no respondió de inmediato. Su mente ya estaba dando vueltas, calculando. No confiaba en mucha gente, pero había un hombre, el señor Greeley, que podría ayudar. Aunque Tyrese lo odió una vez, años atrás, Greeley había estado ahí cuando importaba. Fue él quien le dijo a Tyrese que revisara los registros el día que Devon desapareció. Y el único que le creyó a Tyrese cuando dijo que algo sobre los traslados de refugio no cuadraba. Avanzaban con rapidez atravesando callejones y senderos olvidados. Eli se mantenía cerca, a veces resbalando en el pavimento mojado, pero Tyrese siempre lo sujetaba del brazo antes de que cayera. Al acercarse al juzgado, Tyrese mantenía la cabeza gacha, la capucha bien ajustada, con la mirada fija en cada rostro que pasaba. Detrás del juzgado había un callejón sinuoso, apenas una calle, lleno de puestos de segunda mano y mesas plegables bajo lonas desvencijadas. En el rincón más alejado, escondido tras una vieja tabaquería, había un puesto de libros con portadas descoloridas apiladas. El señor Greeley estaba encorvado en un taburete, con un abrigo 2 tallas más grande y guantes con los dedos cortados. Levantó la vista al acercarse Tyrese, arqueando ligeramente sus cejas grises. «Bueno», dijo Greeley, «nunca pensé que te volvería a ver». Tyrese dudó. «No estaría aquí si tuviera otra opción». La mirada de Greeley se desvió hacia Ellie. Su expresión cambió. Ni sorpresa ni sospecha, sino algo más cercano a la comprensión. «Pase», dijo, descorriendo una cortina tras el cubículo. Dentro había un pequeño almacén lleno de libros, cajas y una tetera polvorienta sobre una placa calefactora. Las paredes estaban cubiertas de mapas, folletos escolares y viejos documentos de planificación urbana. Tyrese y Eli estaban sentados en cajas de leche mientras Greeley servía té en tazas desportilladas. «Cuéntamelo todo», dijo el anciano. Tyrese no omitió ni un solo detalle. Desde el momento en que vio la furgoneta, pasando por la forma en que Ellie había susurrado sobre las pruebas, hasta el extraño comportamiento de los hombres de traje. Greeley escuchó en silencio, asintiendo lentamente, con la mano ligeramente temblorosa mientras bebía el té. Cuando Tyrese terminó, Greeley se levantó, se acercó a un viejo archivador y sacó un sobre polvoriento. «Esperaba no volver a necesitar esto nunca más», murmuró. Lo abrió con cuidado y le entregó a Tyrese 2 tarjetas de acceso, una verde y otra plateada, y una hoja de papel doblada y cubierta de planos descoloridos. «Este», dijo Greeley tocando el mapa, «es el anexo bajo el antiguo edificio Helixgen, técnicamente cerrado hace 2 años, pero tengo razones para creer lo contrario». «¿Qué clase de anexo?», preguntó Tyrese. «Subterráneo. Extraoficial. Allí solían realizar ensayos, mapeo genético, mejoras sensoriales, desarrollo de la memoria, no públicos, por supuesto, todos contratos privados». La voz de Ellie se quebró. «¿Te refieres a algo así como experimentos?». Greeley dudó y asintió. Algunos lo llamaban investigación, otros lo llamaban de otra manera, pero los niños que entraron, la mayoría no salieron. A Tyrese se le revolvió el estómago. «¿Y si Ellie no fue secuestrado?», preguntó.
¿Y si escapó? Greeley lo miró con severidad. Entonces quienes lo buscan no solo buscan a un niño, buscan corregir un error. La sala se quedó en silencio. Therese bajó la mirada hacia las tarjetas que tenía en la mano. Una tenía el logo descolorido de Helixgen. La otra tenía el nombre Draycroft Logistics, grabado en el plástico. «He visto ese nombre», dijo. «En las furgonetas, no son solo transporte, forman parte de ello». Greeley asintió. «Empresa privada de logística, operaciones reales en la superficie. En el fondo, contratos negros, recuperaciones especializadas, trabajan para clientes que prefieren la discreción». Ellie se inclinó hacia adelante, temblando ligeramente. «¿Y si nos encuentran?» «No lo harán», dijo Tyrese rápidamente. «No si vamos a por ellos primero». Greeley arqueó una ceja. «No estarás pensando en entrar». «Tengo que hacerlo», dijo Tyrese. «Necesito saber quién es Ellie en realidad, qué le hicieron y tal vez encuentre algo sobre mi hermano». Ellie lo agarró de la manga. «No te irás sin mí». Tyrese dudó, luego asintió. «Lo haremos juntos». Greeley sacó una linterna y se la entregó a Tyrese. «Entonces tendrán que moverse de noche. Manténganse en las rutas de agua. Entren por el túnel de inundación norte. El acceso al anexo debería seguir activo. Pero les advierto, esperan sombras. No a dos niños sin nada que perder». Tyrese metió la linterna en su mochila. «No somos sombras», dijo. «Somos los que escapamos». Afuera, el viento había arreciado y el cielo se había vuelto de un gris intenso. En algún lugar de la ciudad, los trajes seguían buscando, seguían dando vueltas. Pero ahora, Tyrese no huía. Estaba planeando. Mientras desaparecían por el callejón detrás del puesto de libros, Greeley los vio partir con una mirada seria. Y a lo lejos, estacionado silenciosamente bajo una valla publicitaria, el motor de un sedán negro cobró vida con un zumbido. Tyrese sabía que solo había una manera de demostrarlo. Tenían que entrar, no solo para esconderse, sino para descubrir quién era realmente Ellie, y para exponer lo que Helixgen les estaba haciendo a niños como él. ¿Lo más difícil? Irse un paso por delante de los hombres que ya los perseguían. La cerradura magnética hizo un suave clic cuando Tyrese pasó la tarjeta de acceso robada y la puerta del antiguo anexo de E-Please-D de Helixgen se abrió lentamente. Contuvo la respiración, casi esperando alarmas o una voz por un altavoz. Nada, solo silencio. Empujó la puerta para abrirla un poco más, mirando hacia el pasillo tenuemente iluminado. Luces fluorescentes parpadeaban en lo alto, proyectando sombras pálidas sobre el suelo de baldosas. Se suponía que este lugar estaba abandonado, cerrado hacía 2 años, según todos los registros públicos, pero la luz del vestíbulo brillaba con fuerza y no había polvo en el suelo. Therese entró primero, moviéndose con cuidado. Sus zapatillas hacían silencio contra las baldosas. Ellie lo siguió de cerca, abrazándose con fuerza, con la mirada escudriñando cada rincón como si hubiera entrado en un recuerdo. El aire olía a estéril, a plástico y metal, como algo que no debía ser tocado por el tiempo. Dentro, el anexo no se parecía en nada al exterior en ruinas. Las máquinas zumbaban silenciosamente en habitaciones laterales con las puertas entreabiertas. Las cámaras de vigilancia giraban perezosamente sobre sus soportes. El corazón de Tyrese se aceleró. Aquello no era una instalación olvidada, estaba viva. Se giró hacia Ellie, cuyo rostro se había puesto pálido. ¿Estás bien? «Conozco este lugar», susurró Ellie con voz temblorosa. «No todo, solo fragmentos». «¿Qué fragmentos?», preguntó Tyrese. Pero Ellie ya se adelantaba, pasando junto a una hilera de puertas de acero idénticas que bordeaban un largo pasillo. Cada puerta tenía un número y un escáner biométrico rojo. Ellie se detuvo en la 7ª puerta, la unidad 7C. Su mano se cernía cerca del escáner como si la memoria muscular lo arrastrara de vuelta a algo para lo que no estaba preparado. «Esta», dijo. «Creo que me quedé aquí». Tyrese dudó solo un segundo antes de volver a pasar la tarjeta. El escáner parpadeó en rojo. Denegado. Pero entonces Ellie dio un paso adelante, presionando la mano contra él. Sonó 2 veces, luego la cerradura silbó y se desenganchó. La puerta se abrió hacia adentro. Dentro había una habitación demasiado limpia, demasiado fría para ser llamada dormitorio. 6 catres se alineaban en la pared del fondo, impecablemente hechos. El lado izquierdo tenía una pequeña zona de juegos con baldosas de goma
Estanterías con libros y juguetes, bloques para apilar, camiones de plástico, rompecabezas con piezas faltantes. Las paredes estaban pintadas con un mural, niños escalando una montaña bajo un sol amarillo brillante. Pero la pintura era vieja, desconchada en los bordes, como una sonrisa demasiado alargada. Tyrese caminó lentamente hacia el estante del fondo, notando que todo allí parecía ordenado, cuidado, como una guardería mezclada con un hospital. Abrió un cajón y se quedó paralizado. Archivos. Etiquetados con precisión. 6. Sacó uno. El de Ellie. Nombre completo, fecha de nacimiento, notas médicas, calendario de inyecciones, imágenes de escáneres cerebrales. El título en la parte superior decía Lote 12 del ensayo de Neurogen. ¿Qué es esto?, murmuró Tyrese, hojeando las páginas. Palabras como modulación de la respuesta, corte de embriones sintéticos y estado de sujeto no registrado le llamaron la atención. Cogió el siguiente archivo. Otro chico, luego otro, y entonces lo vio. Devon Maddox, el nombre de su hermano. Le temblaban los dedos al pasar las páginas, leyendo descripciones de su comportamiento, sus reacciones a diferentes estímulos químicos, cómo había respondido positivamente al neuroajuste inicial, y de repente se volvió inestable, no cumplió las normas y fue retirado de la rotación. ¡Retirado! A Tyrese se le secó la boca. Devon no se había escapado. No había muerto en el incendio como afirmaba el director del hogar. Se lo habían llevado, lo habían traído aquí, lo habían usado, lo habían desechado. ¡Se lo llevaron!, susurró Tyrese en voz alta, con la voz entrecortada. De verdad se lo llevaron. Detrás de él, Ellie se quedó quieto, con los puños apretados. Dijeron que éramos especiales, dijeron que nos habían elegido porque nadie nos echaría de menos. Un zumbido sordo rompió el silencio. Tyrese se dio la vuelta. La luz roja sobre la puerta parpadeaba. Entonces se oyó el estruendo de una sirena, estridente, mecánica, resonando por el pasillo como un grito. Seguridad los había encontrado. ¡Muévanse! Tyrese metió los archivos en su mochila, cerró la cremallera con manos temblorosas y agarró a Ellie por la muñeca. Salieron corriendo de la habitación. La puerta se cerró de golpe tras ellos. Las cámaras giraron para seguirlos. Tyrese se agachó, arrastrando a Ellie por un pasillo lateral. Pasaron un almacén, una escalera, y lo que parecía un laboratorio frío lleno de tanques y luces verdes parpadeantes. Los pulmones de Tyrese ardían al doblar la última esquina, solo para detenerse de golpe. 3 hombres con uniformes oscuros se interponían entre ellos y la salida trasera. ¡No se muevan!, gritó uno de los guardias, sacando una porra del cinturón. Tyrese miró a su alrededor frenéticamente. No había cobertura, no había armas, no había salida. Fue entonces cuando Ellie hizo algo extraño. Dio un paso adelante, levantó la barbilla y gritó: «Código 99712 Charlie». Los guardias dudaron. Una luz roja en la pared a su izquierda parpadeó una vez, luego otra. Se escuchó un suave clic y la puerta de emergencia, justo detrás de los guardias, se abrió. Los hombres se giraron para mirar, pero ese segundo fue todo lo que necesitaron. ¡Corran!, gritó Ellie. Tyrese no dudó. Se lanzó hacia adelante, agachándose entre los guardias, tirando de Ellie hacia atrás. Un hombre extendió la mano, pero falló por centímetros. La puerta de emergencia se abrió con un chirrido. Pasaron justo cuando uno de los guardias gritó algo por la radio. Afuera, el aire era frío y húmedo. Ahora estaban detrás del anexo, frente a una valla de alambre cubierta de hiedra. Tyrese no se detuvo. Saltó, tirando de Ellie hacia arriba y hacia atrás. Entonces volvieron al bosque, corriendo a ciegas entre árboles, espinas y oscuridad. Las ramas les arañaban los brazos, las piernas de Tyrese gritaban a cada paso. Detrás de ellos oyó gritos lejanos, pero se fueron apagando. Finalmente se desplomaron cerca de una estación de ferrocarril, filas de vagones de carga oxidados apilados como gigantes dormidos. Tyrese vio un viejo vagón de grano con la puerta entreabierta. Se arrastraron dentro, el metal crujiendo bajo ellos. Oscuridad. Silencio. Durante un largo rato no hablaron, solo respiraron. Entonces Tyrese encendió la linterna de su teléfono y abrió la cremallera de la mochila. Sacó los archivos y los extendió por el suelo. Aún le temblaban las manos. Les mintieron a todos, dijo. Todos esos chicos no desaparecieron sin más, se los llevaron, los usaron, como si ni siquiera fueran reales. Ellie miraba su propio archivo, en silencio.
Tyrese se volvió hacia él. ¿Cómo supiste ese código? Nos obligaron a memorizarlo, susurró Eli en voz baja. Dijeron que teníamos que usarlo si alguna vez perdíamos el control, o si estábamos a punto de ser eliminados. Lo llamaban comando de seguridad. Nunca supe qué hacía hasta ahora. Tyrese se recostó con los ojos irritados. Todo su mundo había cambiado. Cada mentira que le habían dicho, cada noche que pensó que Devon lo había abandonado, se desvaneció en una tormenta de verdad. Podía huir, desaparecer, llevarse a Eli lejos y esconderse. O podía volarlo todo por los aires. Miró las imágenes de la cámara que aún tenía guardadas en el teléfono. Pasillos, máquinas, el mural, los archivos. Solo era un chico sin hogar, pero tenía las pruebas. Podía hacerles pagar, pero lo que no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que alguien ya se le había adelantado. En un tranquilo rincón del mundo, un denunciante había subido parte de las imágenes desde el interior de HelixGen a un sitio web cifrado. El video ya lo habían descargado varios periodistas. Capturas de pantalla de la unidad 7C. Nombres, rostros, informes, el mundo estaba a punto de descubrirlo todo, y la tormenta mediática estaba a punto de estallar. Los flashes de las cámaras estallaron en las escaleras del juzgado. El aire estaba cargado de periodistas que gritaban preguntas, sirenas que aullaban débilmente en la distancia y el zumbido de helicópteros sobrevolando. Pero Tyrese no se inmutó. Se paró frente a los micrófonos, flanqueado por guardias de seguridad y un hombre tranquilo con abrigo gris, el señor Greeley. A Tyrese le temblaban las manos mientras sostenía la declaración preparada. Entreabrió los labios, pero se le hizo un nudo en la garganta. Hacía años que no hablaba tanto con desconocidos, pero ahora todo el mundo lo escuchaba. Miró a su derecha. Eli permanecía en silencio a su lado, pálido, con los ojos muy abiertos, su pelo, antes rubio, ahora corto. No se parecía en nada al chico que Dalton Keller había exhibido en las portadas de las revistas. Parecía real, frágil, humano. Tyrese tragó saliva, miró de nuevo a las cámaras y habló. Me llamo Tyrese Ward. Vivía en la calle. Pensaba que a nadie le importaba lo que le sucedía a chicos como nosotros. Pero lo que vi dentro de ese laboratorio, lo que le hicieron a Eli y probablemente a otros, ya no podemos ignorarlo. Los flashes volvieron a encenderse. Tras ellos, pantallas gigantes reproducían las imágenes de vigilancia que habían causado furor en Internet apenas unas horas antes. Eli y Tyrese saliendo a trompicones por una puerta forzada, perseguidos por un hombre con bata blanca y una pistola eléctrica. La cámara de un dron, pilotada por alguien anónimo, había captado toda la huida desde arriba. La voz de Tyrese se quebró, pero no flaqueó. Lo trataron como a una cosa, no como a un niño. Lo ataron. Le inyectaron sustancias que no entendía y lo llamaron medicina. Dentro del juzgado, la verdadera tormenta había comenzado. Arlen Voss, el técnico de laboratorio con un tic nervioso y voz grave, lo había entregado todo. Contraseñas, registros de ADN, documentación de embriones sintéticos, registros de pagos, a una mujer registrada solo como sujeto 2 SR. Cuando los investigadores federales cotejaron los archivos con los registros de nacimiento, una cruda verdad salió a la luz. Eli no era hijo de Dalton Keller en absoluto. Ya era adulto. Esa revelación impactó más fuerte que cualquier titular. ¿El supuesto niño milagro adoptado tras una tragedia? No fue adoptado, fue inventado. Nacido en un laboratorio, gestado en un vientre alquilado y criado como el niño perfecto para las relaciones públicas de un multimillonario director ejecutivo que ocultaba experimentos ilegales de edición genética. Dalton lo negó todo. En televisión nacional, de pie frente a la sede corporativa de HelixGen, con una sonrisa educada, dijo: «Hemos sido víctimas de sabotaje. Un joven violento de la calle con antecedentes penales nos arrebató a Eli. Tengo el corazón roto». Pero la voz de Arlen Voss contrarrestó la suya, resonando con calma en todos los canales principales mientras se dirigía a la prensa bajo custodia protectora. Eli nunca fue su hijo. Era un prototipo. ¿La historia pública de la adopción? Una tapadera. Lo sé porque ayudé a escribirla. Pero la culpa se volvió demasiado pesada. La ciudad estalló. Los manifestantes rodearon el edificio de HelixGen. El laboratorio fue acordonado. Agentes armados escoltaron a los científicos esposados.
Alguien rompió una ventana con un ladrillo que tenía una nota pegada. No más niños desaparecidos. De vuelta en la rueda de prensa, Tyrese concluyó su declaración con una última frase. No soy especial. Simplemente hice lo que cualquiera haría. Eli no les pertenecía. Se pertenecía a sí mismo. La multitud estalló en aplausos, pero Tyrese solo oyó silencio. En su mente, el ruido se desvaneció. Los recuerdos lo invadieron. Las jeringas, las ataduras eléctricas, los gritos de Eli. La culpa lo atormentaba. Ellos habían logrado salir, pero él sabía que otros no. Más tarde esa noche, en un tranquilo edificio gubernamental, Tyrese se sentó junto a Eli en un dormitorio improvisado. Era cálido, limpio y desconocido. Eli no había hablado mucho desde la conferencia de prensa. Estaba sentado con las piernas cruzadas en su catre, dando vueltas a una pieza de ajedrez desgastada entre los dedos. Un peón con la base rota. Tyrese lo observó. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Eli asintió una vez y susurró. ¿Crees que todavía están ahí fuera? ¿Los otros? Tyrese dudó. Sé que sí. Metió la mano en su mochila, la que había llevado por callejones, laboratorios y calles. Del bolsillo más profundo, sacó el último archivo que habían encontrado en el laboratorio, el que Arlen no había visto. Lo dejó sobre el pequeño escritorio y pasó a la última página. Coordenadas. Una serie de números escritos en rojo, sin nombres, sin explicación. Solo una ubicación marcada en un sector remoto del territorio forestal de Crestwood. Un polígono industrial olvidado hace mucho tiempo, ahora cercado por Helixgen hace años. El nombre oficial: Proyecto Paralaje. El nombre de Devon estaba en los primeros registros, dijo Tyrese en voz baja. Antes de que borraran el sistema. Creo que ahí fue donde trasladaron a los demás. Eli se inclinó con el ceño fruncido. ¿Crees que tu hermano está allí? Tyrese asintió lentamente. No puedo probarlo, pero tengo que intentarlo. El señor Greeley entró en la habitación en ese momento con una bandeja de té y 2 libros viejos de bolsillo bajo el brazo. El tribunal lo había designado tutor legal de Eli. Era un abogado de derechos civiles jubilado que se había convertido en defensor de menores. Se detuvo al ver los papeles. ¿Planeas algo?, preguntó, mirando a Tyrese con leve preocupación. Tyrese levantó la vista con voz firme. Solo quiero respuestas, eso es todo. Greeley suspiró dejando la bandeja. La justicia es lenta, Ty, pero no tienes que hacer esto solo. Ya has hecho más que la mayoría de los hombres que te doblan la edad. Tyrese asintió, pero no prometió nada. Su mente ya estaba dando vueltas, planes formándose, rutas trazándose en su imaginación. Había llegado tan lejos sin ayuda, pero ahora tenía conocimiento, tenía pruebas, y tenía a alguien a quien valía la pena proteger. Eli tocó el borde del expediente en voz baja. Si te vas, yo también me voy. Tyrese lo miró de reojo. ¿Estás seguro de eso? Eli lo miró con un fuego en los ojos que no había estado allí antes. Me convirtieron en algo que no elegí. Quiero ayudar a detenerlos. Tyrese sonrió levemente. Entonces mejor entrenemos. Afuera de las instalaciones, la noche bullía de movimiento. Las camionetas federales seguían yendo y viniendo. Los agentes recogían pruebas. Pero dentro de esa pequeña habitación, algo más grande se estaba formando. Algo más fuerte que una protesta, más profundo que los titulares. Una promesa. A la mañana siguiente, los periodistas se reunieron de nuevo. Esta vez, Tyrese no habló. Simplemente se quedó junto a Eli, con las manos en los bolsillos de un abrigo donado por uno de los oficiales. Dejó que el silencio hablara por sí solo. Dentro de una cámara cerrada, Greeley se reunió con los abogados federales. El testimonio de Tyrese se añadió oficialmente a la demanda civil contra Helixgen. Le ofrecieron refugio, acceso a la escuela y vivienda a largo plazo. Pero cuando le preguntaron qué necesitaba más, Tyrese solo respondió: tiempo. Tiempo para sanar, tiempo para planificar. Esa noche, mientras el sol se ponía tras el horizonte y el último camión federal salía de las puertas selladas del laboratorio, Tyrese se quedó de pie junto a la ventana, con la mochila al hombro. Echó un vistazo al archivo una vez más. Esto no había terminado. Las coordenadas lo miraban como un desafío, y en algún lugar, en las sombras de esa remota instalación, aún había nombres no pronunciados, rostros no encontrados. Eli se acercó a él. ¿Crees que alguien más logró escapar? Tyrese entrecerró los ojos pensando en las posibilidades. Sí, creo que sí.
Y entonces, mientras los helicópteros volaban en círculos y el viento traía el ruido de una ciudad que despertaba a la verdad, Tyrese ajustó las correas de su mochila, porque no era el único chico que había escapado.